Buenas noches, mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. No apareció ni el titular ni el reserva de la lectura. Así que vamos a partir con una oración. Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo juntos aquí en tu casa, Señor, aprendiendo de ti, teniendo comunión, Señor, y sobre todas las cosas, Padre, también agradecemos la libertad que tenemos de poder reunirnos, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, los que están en camino, los que nos ven, Señor, a través de la señal, y que este tiempo que pasamos juntos, Señor, podamos sacar el máximo de provecho. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros retomamos la semana pasada este estudio que nos llevó todo el año, que se llama Nuestra Iglesia conforme al modelo de Dios, y hago énfasis en el modelo, ¿ya? Porque si bien es cierto, no debemos nosotros establecer dogmáticamente una forma o una estructura, sí tenemos suficientes argumentos para establecer un modelo. Un modelo, de alguna manera, implica el hecho de tener instancias que sean con ciertos grados de flexibilidad, sobre todo en el tema de la forma, ¿ya? Nunca en el fondo. Ninguna iglesia cristiana debiéramos tener diferencias en el fondo. Desgraciadamente existe. Pero en cuanto al tema del modelo, estamos hablando principalmente a lo que es el funcionamiento práctico de una iglesia, ¿ya? Porque mucho de lo que nosotros hacemos, digamos, desde el punto de vista del modelo práctico, cómo nos sentamos, cómo hacemos las cosas desde el punto de vista de la ejecución de los estudios o del servicio, no tiene un sustento bíblico, como quien diría, ¿no es cierto?, que existe una ordenanza, así como en el caso de Moisés, que le dijo, mira, tienes que hacer un tabernáculo de tales medidas, a tal parte, tienes que poner aquí una cortina, esto es para acá, o sea, con cosas muy específicas. Esa estructura no existe en el Nuevo Testamento, lo que no significa que pueda hacer como uno quiera, son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, importante eso. Bueno, lo que vimos la semana pasada, o recordamos la introducción y las generalidades, y donde estamos enfocados durante este tiempo, y seguramente vamos a llevar bastante tiempo, es en las prácticas de la iglesia local. Esto debiera toda iglesia cristiana, ¿no es cierto?, tener estas prácticas. El bautismo, la cena del Señor, tener evangelismo, discipulado, ministerios establecidos, compromiso económico de ofrenda y tener también un espacio para las misiones, ¿ya? Y recuerde, cuando veamos misiones, no nos estamos refiriendo solamente a que una iglesia, como en el caso de nosotros, sustente un misionero, ¿ya? Que sería algo que quizás en algún momento el Señor nos va a dar. Pero el concepto dice relación principalmente con participar en misiones, vale decir, apoyar misioneros, apoyar ministerios, que es lo que la iglesia hace, ¿ya? En este momento. Bien. Eso ya lo vimos. Y ya. La semana pasada comenzamos a ver la segunda ordenanza. Lo último que vimos antes del receso fue el bautismo. Y lo que comenzamos a ver la semana pasada es la cena del Señor. Y dijimos que, por supuesto, hay un origen de la cena del Señor. Y esto lo vimos la semana pasada. Nosotros entendemos que la cena del Señor se constituyó a partir, o durante, mejor dicho, el tiempo de la celebración de la Pascua o el Pesaj de los judíos, donde ellos estaban recordando la salida de Egipto, la liberación de Egipto. Por lo tanto, en Éxodo claramente cuando aparece la primera Pascua se establece el sacrificio, los dinteles manchados con sangre, y esta ordenanza dijo el Señor a Moisés que para el pueblo de Israel sería de carácter perpetuo, ¿ya? Perpetuo no es lo mismo que eterno. Perpetuo significa que en algún momento va a terminar, ¿ya? Por ejemplo, cadena perpetua termina cuando muere el reo. Perpetuo significa hasta cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, ¿ya? En el caso de los judíos. En la última cena pascual de Jesús instituyó la primera cena, ¿no es cierto?, que se iba a establecer de acuerdo al nuevo pacto. Entonces,
La semana pasada también revisamos esto que yo quiero que no lo olvidemos y tengamos a lo menos una idea clara respecto a lo que son las formas y fondos que han tenido la cena del Señor, ¿no es cierto?, que dista mucho de lo que instituyó el Señor Jesucristo esa noche, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, muchas de las cosas que se hacen o que se practican como la cena del Señor tienen su raíz no necesariamente en la Biblia, sino que principalmente en las tradiciones, ya sea de carácter católico o posteriormente de carácter protestante. Ustedes saben que la postura católica es un acto que se llama la transustanciación, que es en definitiva el momento en que el cura, ¿no es cierto?, da unas palabras en latín donde supuestamente tiene el poder de transformar la hostia en el cuerpo real y el vino en la sangre real de Jesucristo, y entonces dice que esto sería un sacrificio no sangriento. Nosotros ya sabemos que la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, por lo tanto es todo absolutamente, esto no es una postura, esto es herejía. Ya esto es herejía, no tiene nada que ver pero es lo que se practica durante siglos, ya en cada templo católico romano. Por supuesto que la gran mayoría de los asistentes a estos templos católicos romanos no tienen idea ni siquiera de esta palabra. Y de hecho, hasta el año 1965, fue el Concilio Vaticano II, ustedes saben que más encima las misas eran en latín. Por lo tanto, la gente ni siquiera tenía idea de lo que se decía. Y quiero contarles que cuando el cura levantaba el cáliz y la hostia, él decía una palabra, aquí la anoté porque obviamente no sé latín, pero decía "Esus corpus meum", y la gente sabe lo que escuchaba, "Hocus pocus", y después eso pasó a ser como la forma en que los magos, cuando hacían algún truco, decían "Hocus pocus". ¿Por qué? Porque finalmente lo veían como un acto de magia, cómo ese trozo de hostia se va a transformar en el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, todo esto es una perversión de la cena del Señor. Sin embargo, ¿dónde nos toca a nosotros? Bueno, este es el sitio católico romano llamado CatholicNet, que es un sitio oficial del Vaticano, donde aparece incluso el dibujo, es perverso, ¿no es cierto?, que la hostia se está transformando en el cuerpo de Cristo y todo eso. Pero lo que dice es que si cualquier católico romano o cualquier otra persona niega que esto es realmente el cuerpo de Cristo y realmente la sangre de Cristo, entonces será declarado anatema, que significa maldito. ¿Ya? ¿Dónde nos toca eso a nosotros? Es que la Reforma Protestante del siglo XVI ya fue llevada adelante por hermanos nuestros que salieron del sistema católico romano, que hicieron una contribución gigantesca a la difusión del Evangelio y de volver a la fe como la única herramienta para alcanzar salvación. Sin embargo, ellos tenían y tuvieron un trasfondo católico romano del cual nunca pudieron deshacerse completamente. Y es así como tenemos que Lutero fue un monje, ¿no es cierto? Calvino fue un monje, Zwinglio fue un monje, todos fueron monjes o sacerdotes, incluso algunos obispos. Entonces Lutero tenía en su mente el concepto de la transustanciación, logró entender que era imposible que se transformara en el cuerpo y la sangre real de Cristo, pero él adoptó o inventó otra doctrina, la consubstanciación. Y la consubstanciación decía que efectivamente la hostia y el vino no se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero que Cristo físicamente, de forma real, ¿no es cierto?, supervisaba o estaba presente en el sacrificio. Eso es lo que dice Lutero. Por eso es consubstanciación. Acompaña a la sustancia. Eso es lo que está diciendo. Y eso lo practican las iglesias luteranas hasta el día de hoy. Entonces, vemos que esto, en iglesias ya de carácter protestante, existe esto.
¿ya? Y de ahí podemos nosotros entender por qué se le concede al acto de compartir la cena del Señor un ritualismo que no necesariamente o que no debiera tenerlo. Recuerden, un extremo es transformarlo en un acto sacro, que no lo es, y otro extremo es tirarlo a la chacota, que tampoco se debe hacer. ¿Ya? La postura reformada, de donde viene principalmente la línea de Calvino y todas sus derivaciones, dice, bueno, efectivamente, Cristo no se transforma, eso en Cristo de verdad, la transubstanciación, tampoco físicamente, porque eso implicaría que Jesús, su cuerpo, porque tendría que ser no su cuerpo glorificado, sino que su cuerpo físico antes de la cruz pudiera ser omnipresente, ¿ya? Puede ser unipresente, pero no omnipresente. Entonces todo ese enredo es porque ellos vienen de esto. Pero ¿qué es lo que dice? Cristo está presente en la cena, pero en forma espiritual. Tampoco es eso la cena del Señor. Porque el foco de todas estas posturas está puesta en los implementos y en la presencia de Cristo y no en la obra de Cristo. La postura correcta es la que estableció Zwinglio, y digo correcta porque es la postura bíblica, que es una conmemoración. Vale decir, nosotros recordamos, la cena es una conmemoración, un recuerdo, un memorial que trae a la mente la muerte expiatoria de Cristo. Eso es la cena del Señor, es una conmemoración, ¿ya? Es un memorial, no es un ritual, menos es un sacrificio. Entonces todo el foco de las anteriores posturas tenían que ver exclusivamente con los elementos. ¿Cuán sacro eran esos elementos? ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? ¿Un, dos, tres? Bien. ¿Cómo se llamaba Zwinglio? ¿Cómo se llamaba Zwinglio? Sí, pero ¿cómo se llamaba él? Ya, puedes retirarte, hija. No. Ulrico. Ulrico, sí. No le pongan nunca a su hijo Ulrico, sí. Después molestamos que estoy a esta altura del día. Estamos, estas son las posturas. Sí. Ulrico, sí, pues, sí. Bien. Ok, ¿se entendió entonces? Por lo tanto, lo que vemos nosotros, por ejemplo, en iglesias evangélicas derivadas de las iglesias luteranas, derivadas de las raíces bautistas, metodistas, presbiterianas, ¿no es cierto?, que se le llaman iglesias de la Reforma o del tiempo de la Reforma, vamos a encontrar probablemente una especie de ritual muy parecido. No en todas, hoy día existe una variedad de eso, pero si nos fuéramos al término propio original de esas iglesias, veríamos un ritual muy similar a lo que hace el cura católico, ¿ya? Recuerden que en el caso del templo romano, católico romano, se llama un altar, porque los altares hacían sacrificio, ¿no es cierto? No, esto es un púlpito, no es un altar, ya Jesús hizo el sacrificio. Ahora, la cena del Señor es una señal del nuevo pacto. A través de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo por mis pecados, por tus pecados, ¿no es cierto?, nos lleva también al hecho de que nos hace parte de un nuevo pacto. ¿En relación a qué? ¿Qué es lo que estaba terminando Jesús aquella noche con la cena de la Pascua como forma ritualística, y estaba inaugurando la cena del Señor? Es decir, se acababa la, entre comillas, efectividad del sacrificio de un cordero, ¿ya? Como medio de cubrir los pecados. Ahora Jesús no cubrió nuestros pecados, Jesús nos redimió del pecado. La cobertura del pecado también era ¿por cuánto tiempo? Por un año en el caso del día de la expiación o a la Pascua siguiente. Entonces, nuevo pacto o pacto renovado. La Pascua judía apunta a Egipto hasta el día de hoy. ¿Se recuerdan? En el inconsciente colectivo o en la forma sociocultural que tienen los israelitas de ver la Pascua, nunca para ellos se asoció la Pascua con un Mesías. ¿Me entiende? Para ellos, hasta el día de hoy, la Pascua es la celebración de su liberación de Egipto. Es como que nosotros celebramos la independencia, una cosa así, ¿ya?
Pero obviamente ellos no tienen la concepción mesiánica de la Pascua. Nosotros conocemos y entendemos la concepción mesiánica porque hemos recibido al Espíritu Santo, que nos revela todo esto. ¿Ya? Bien. Ahora, los judíos siguen celebrando la Pascua hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sin embargo, una iglesia cristiana no debe celebrar la Pascua. Cuando nosotros enseñamos las raíces hebreas del Nuevo Testamento, era justamente para poder discernir, porque han salido movimientos, entre comillas, cristianos, que lo que están queriendo es que volvamos a las raíces de la fe, y de entonces sé que tú tienes que celebrar la Pascua. Y no, porque nuestra Pascua es Cristo, ¿no es cierto? Ahora, si fuésemos judíos como tal, una familia judía, bueno, celebremos la Pascua porque celebramos la salida y la liberación de Egipto. ¿Ya? Bien. Ese nuevo pacto del que se refiere la señal de la cena del Señor es también decir Santa Cena o Cena del Señor está bien, pero la definición bíblica es Cena del Señor. ¿Ya? En la Biblia no aparece Santa Cena, aparece Cena del Señor. Santa Cena fue un concepto que se acuñó en el periodo de la Reforma Protestante, ¿no es cierto?, la cual valoramos inmensamente, pero no olviden nunca el concepto católico romano que había en nuestros hermanos que fueron usados en la Reforma. Por lo tanto, ellos dijeron Santa Cena. El énfasis estaba en ¿qué cosa? En la cena y no en el memorial, en los implementos y no al que recordábamos y por qué lo recordábamos. En cambio es la cena del Señor. ¿Se entiende? Ahora, si uno dice Santa Cena, Cena del Señor, no es una herejía, nada, pero quiero que sepan eso también, porque todos esos conceptos que damos por hecho en el mundo cristiano no provienen de la Escritura. No provienen de la Escritura. Bien, ese nuevo pacto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Jeremías 31. ¿Alguien que quiera tomar el lugar del lector? Andrés. ¿Tengo que prender el micrófono? Ya. Ahí sí. Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya, fíjate en eso, lo vamos a volver a leer. ¿Ya? Ahí está inserto el nuevo pacto. Jeremías es un profeta previo o durante el periodo de lo que va a ser el cautiverio babilónico. O sea, estamos hablando muchos siglos atrás, 8 siglos antes de Cristo. Y Jeremías, por supuesto inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dice que vienen días. Está hablando en futuro, para él, 8 siglos antes de que apareciera el Mesías. Dice, vienen días en que voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Recuerden, cuando estuvimos en el estudio de las raíces hebreas, tenemos claramente quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá. ¿Ya? Y dice que es un pacto que hará nuevo, en el cual ya no estará basado en algo externo, sino que qué es lo que él va a hacer. Si puedes leerlo, por favor, Andresito. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pausa. No como el pacto que hice ¿cómo fue el pacto que hizo con los padres cuando los sacó de Egipto? Por medio de un animalito sacrificado, ¿no es cierto? Recordar, colocar en los dinteles, todo lo que eso significaba. Entonces, ese pacto, no como ese, no que el pacto fuera malo. El problema no era el pacto, el problema era los que participaron del pacto. Entonces,
no como ese. ¿Por qué? Porque los padres, ¿qué hicieron? ¿Qué dice que hicieron? Porque ellos invalidaron mi pacto, Ellos invalidaron el pacto. ¿Ya? aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ya. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Pausa. Ahí nombra solamente a la casa de Israel, no a la de Judá. ¿Se recuerdan por qué solamente a la casa de Israel? Los gentiles, ¿no es cierto? Los gentiles, es decir, nosotros. Porque la eclesía, que es la iglesia, finalmente es parte o es el pueblo de Dios, y el único pueblo de Dios se llama Israel. ¿Significa eso que nosotros vamos a, no sé, a hacer ritual? No, nosotros somos de la casa de Israel, de los que se dispersaron, los que se gentilizaron. ¿Ya? Y ahora volvemos al Padre, pero no por medio del ritual de los judíos, sino por medio de Cristo. ¿Ya? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pausa. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tú tienes un conocimiento intelectual de la ley, pero no puedes interpretar espiritualmente esa ley. ¿Esos martillazos son acá? Ah, sí. No, pero están trabajando los niños, déjalo nomás, porque si no, no. No. Entonces, ¿qué está diciendo? Y la escribiré en su corazón. Eso, ¿no es cierto? Eso Jesús fue lo que le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Tienes que nacer de nuevo. Tú te sabes la ley y todo esto, pero tú no puedes hacerla viva porque estás muerto espiritualmente. Porque esa ley tiene que estar en tu corazón, en tu mente, dentro tuyo. ¿Ya? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya, entonces Él será nuestro Dios y nosotros seremos nuestro pueblo. Pero ya no cumpliendo rituales, sino que Dios mismo viviendo en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo viniera, tenía que primero venir Cristo, tenía que pagar el precio de nuestro pecado, tenía que resucitar, tenía que redimirnos para poder enviar al Paracleto, ¿no es cierto?, hacia nuestra vida. Entonces Jeremías está apuntando hacia el futuro. Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya, ¿no es cierto? Le está diciendo, les voy a dar un corazón nuevo y les voy a dar un espíritu nuevo. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces, esto es uno o son dos de los muchísimos pasajes que revisamos durante el año 2023 en relación a lo que es la profecía en el Antiguo Testamento de el pacto renovado o la obra de Cristo o la cruz o como nosotros la conocemos también, ¿ya? Ahora Pablo confirma esta enseñanza. Ellos apuntaban hacia el futuro. Pablo ahora no apunta hacia el futuro, sino que está recordando lo que ya pasó, ¿ya? Que por supuesto tiene una connotación eterna y su poder está vigente, pero el acto en sí ya pasó, ¿ya? Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya. Entonces dice que todos pecamos,
esa es la condición. Todos por causa de esa condición estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice que somos justificados gratuitamente. Todas las religiones, todas sin excepción, exigen que tú hagas algo para ganarte la salvación. El cristianismo es algo que Dios hizo por nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es creer. ¿Ya? Creer. Entonces la gente dice, pero ¿cómo va a ser tan fácil? No, no es tan fácil. Porque el ser humano normalmente lo que quiere es ganarse algo, entre comillas. ¿No es cierto? Entonces esto no es así. Pero dice que Dios justificó gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. El nuevo pacto es esa redención. ¿Ya? 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está, ¿no es cierto? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, la enseñanza de Pablo y del Nuevo Testamento, a excepción de los Evangelios, apunta a un hecho ya ocurrido. El Antiguo Testamento a un hecho que va a ocurrir. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que la distancia de siglos que existe entre uno y otro pareciera que no existe al encontrar la concordancia entre lo que se dijo, lo que ocurrió y lo que se enseña. ¿Ya? Entonces nosotros aprendemos y creemos en un hecho que se profetizó, que se cumplió y que se enseña y que se sigue enseñando hasta que el Señor regrese. ¿Ya? Hebreos 8, 6 al 10. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí está repitiendo textualmente lo que profetizó Jeremías. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ya, ¿no es cierto? Ahora, 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora salta al 11. 11 al 15. Ahí mismo el capítulo 9, versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No es cierto? Sigue, hasta el 15, por favor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya. Recuerda el énfasis, los llamados. ¿Ya? Pero ¿qué está diciendo? Todo esto es en relación a explicar la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto figura del verdadero, por lo tanto lo que hizo Jesús esa noche fue una transición cósmica, en el sentido de que fue algo tremendo porque era la transición entre el cumplimiento del antiguo pacto y a la vez su caducidad y el establecimiento del nuevo pacto sin caducidad. ¿Ya? Pasó de la figura a lo verdadero, de la representación a lo verdadero. Eso es lo que estableció por medio de lo que nosotros celebramos como la Cena del Señor. ¿Ya? Eso es lo que celebramos como la Cena del Señor. Entonces nosotros somos partícipes debido a la obra de Cristo, a la obra de Cristo. Bien, 12:24. Hebreos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya, ¿se recuerdan que para los judíos la sangre de Abel, o Abel mejor dicho, era el hombre, la Biblia dice que Job era un hombre justo, todo, pero para la cultura judía el más justo de todos era Abel, ¿no es cierto? El primer asesinado, él hizo lo correcto delante de Dios, todo. Entonces la sangre de Abel era como la sangre derramada de del hombre más justo, del hombre más justo. Entonces, ¿qué le está diciendo a ella? Eso es un elemento cultural. Dice que la sangre de Jesús es mayor que la de Abel, ¿ya? Porque aunque Abel pudo haber sido, entre comillas, un hombre justo, era un hombre caído, igual, con pecado, ¿ya? Bien. Entonces, lo que hacemos en la Cena del Señor, esta es la parte, estamos recordando la institución del nuevo pacto, ¿ya? Es un memorial. ¿Qué es lo que recordamos nosotros? ¿Cómo es que pudimos ser incorporados al nuevo pacto? Recordamos que la muerte de Cristo es el precio, el pago, para que yo pudiera ser parte de ese nuevo pacto. ¿Y ese nuevo pacto en qué iba a consistir? En que Él iba a escribir en mi corazón, en mi mente, o sea, dentro de mí. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo vendremos a vivir en cada uno de ustedes. Eso es el nuevo pacto y eso es lo que recordamos. Lo importante no son los elementos, y cuando digo no estoy diciendo que no son importantes, pero lo relevante es el memorial, porque cuando se pone énfasis en los elementos, el pan, el vino y eso, se pierde ¿qué cosa? El sentido de a quién recordamos y por qué lo recordamos. Los reformadores, todo giraba en torno a si Cristo estaba, no estaba, si se transformaba, si acompañaba, si estaba espiritual. No, Cristo ¿dónde está? A la diestra del Padre. Como sumo sacerdote, Él ya se sentó a la diestra del Padre. Los sumos sacerdotes, después que realizaban el sacrificio del Yom Kippur, que era el día del perdón y la expiación, después que terminaban todo, se sentaban. Jesús ya cumplió todos los sacrificios y está sentado a la diestra del Padre. Él se va a volver a levantar para venir por segunda vez, pero ya no con relación al pecado, sino que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ya? Y no vivos y muertos físicamente, vivos y muertos espiritualmente. Van a haber muertos físicos que estuvieron vivos espiritualmente, muertos físicos que están muertos también espiritualmente, vivos físicos que están muertos espiritualmente, todo eso. Entonces, cuando dice vivo y muerto, nos está refiriendo a cadáveres y personas vivas en ese momento. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto. Profetiza en el Antiguo Testamento y es lo que enseñamos nosotros a partir del Nuevo Testamento. Nosotros enseñamos lo que Jesús ya hizo.
ellos estaban enseñando lo que haría Jesús, aunque en su mente ellos no tenían un concepto de Mesías, ¿ya? Ellos hablaban de un nuevo pacto, pero no tenían el concepto de un Mesías. ¿Ok? Bien. Los elementos del memorial. Vamos a leer 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Ahí se va a terminar la cena del Señor. Cuando Él venga. ¿Ya? Nosotros estamos anunciando su muerte. ¿Por qué? Porque es por medio de su muerte que una persona sin Cristo, si recibe su muerte, va a recibir también su vida. ¿Ya? Pero para recibir su muerte, tiene ¿qué cosa? Que reconocer su condición. Y reconocer que Cristo murió por él o por ella. ¿Ya? Entonces, yo recibí del Señor. No sabemos si Pablo lo recibió directamente cuando fue al tercer cielo o cuando estuvo perdido en Arabia varios años. Fue directamente enseñado del Señor, o si lo recibió de algún otro apóstol, no lo dice, pero entendemos que lo recibió del Señor. La vía puede haber sido cualquiera. Lo que también os he enseñado, vale decir, la enseñanza continúa, no hay variación en la enseñanza. ¿Ya? No hay variación en la enseñanza, el memorial es el mismo. Y a eso tenemos que apuntar nosotros. Por supuesto que debemos primero entender qué estamos haciendo y qué estamos recordando. Pero después tenemos que hacerlo conforme, porque aquí ¿qué es lo que nos enseña? Que hay ya una continuidad. Cuando Pablo escribe esta carta han pasado por lo menos 30 años de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto ya son 30 años que se está celebrando la cena del Señor. Él lo recibe y Él se los enseña ahora a estos corintios, ¿no es cierto?, de la misma manera. Y vemos los elementos. Lo primero, vamos a ver el vino. El vino es la palabra oinos, ¿ya? Y vino se le llama al fruto de la vid. Ahora, oinos es vino con grado alcohólico. Un grado alcohólico menor que el que existe, ¿no es cierto?, en el 120 que tú tomas el fin de semana. O el tocornal, ¡uy, qué ordinario! Bueno, entonces, eso, oinos, ¿ya? No es jugo de uva, es fruto de la vid. Porque recuerden, ¿en qué contexto se estableció la cena del Señor? En una cena de Pascua. Y en la Pascua se recuerda que la cena de Pascua tenía 4 copas que eran vino. Entonces es oinos. ¿Ya? El pan sin levadura. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque recuerden que Mateo 16:6, solamente para tener. La cena del Señor no es con galletas de soda, no es con Coca-Cola o con jugo Flavorite. ¿No existe ya Flavorite? Yupi, un poco. Royal. ¿No? No suena.
¿Se habrá acabado la pila? No, pues está verde. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya. Y el 12. Versículos 6 y 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ya, entonces estaba usando una figura literaria. Entonces dice, guárdense de la levadura. Siempre la levadura tiene una connotación de pecado o de malo en la Biblia, ¿ya? Y entonces el pan sin levadura representa también Jesús, la fiesta que está pegadita a la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Recuerdan cuando les conté que se tomaba un pan de la mesa sin levadura y se guardaba, ¿no es cierto?, en alguna parte y después había que buscarlo? Entonces, bueno, todo eso ocurría en la cena pascual. Pero Jesús es el pan sin levadura porque Él no tiene pecado, ¿no es cierto? Marcos 14:12 representaba el cuerpo de Cristo puro. Perdón. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ya. El primer día de los panes sin levaduras se le llamaba incluso a la fiesta de la Pascua, se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Y se celebraba en ese contexto de la fiesta de los panes sin levadura la Pascua, que era el sacrificio del cordero. Entonces son dos fiestas que están juntas, pegaditas, ¿ya? Entonces Jesús está cumpliendo, recuerden, la fiesta de la Pascua y está cumpliendo la fiesta de los panes sin levadura. Por eso es que cuando veamos la práctica de la iglesia nuestra en particular, existe esta situación de usar vino, sacándole el alcohol para que nadie se vea afectado, y pan sin levadura, porque esa es la ordenanza. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del modelo? Estamos hablando, esto es así, Jesús lo hizo así. Y lo hizo así porque lo hizo en un contexto de la cena de Pascua. Y aunque nosotros no celebramos la cena de Pascua, entendemos que se cumplió un ciclo en ese momento y Dios por algo estableció estos dos elementos, ¿ya? No debe ser otro. No debe ser otro. Pan y vino. ¿Ya? Pan y vino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Bueno, también el tema del pan, ahora en un sentido espiritual, nos habla de Jesús. Jesús dice que Él es el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya, entonces Él dice, yo soy el pan de vida, ¿no es cierto? El que a mí viene nunca más va a tener hambre, hasta ahí estaríamos bien. Pero ¿por qué dice después, y el que en mí cree nunca va a tener sed? No comemos pan para saciar la sed. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a alimento espiritual. Cuando se habla de pan en la Escritura, ¿no es cierto?, en términos generales, se está hablando de alimento, el pan nuestro de cada día, o sea, el alimento diario de cada día que necesitamos, es el alimento, a eso se refiere. Entonces Jesús dice, yo soy el alimento, la provisión, el que a mí viene, el que en mí cree, nunca más va a tener hambre, nunca más va a tener sed. Su necesidad espiritual va a ser satisfecha completamente. Pero un pan sin levadura, porque no tiene pecado. No tuvo, no tiene pecado. ¿Ok? Ahora, se cumple también una profecía mesiánica. Jesús nace en Belén de Judea y Belén la palabra Belén, Bet-Jelén, significa casa del pan. Todos los prefijos Bet, Bet-Fagé, Bet
Betsaida. Betsaida es casa de los peces. ¿Ya? Todo con Bet tiene que ver eso, casa. Entonces él nace en Belén, la casa del pan. Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces Jesús, el Mesías, cumple todo, incluso haber nacido del linaje de David y ser de la casa de David, porque una cosa era ser del linaje de David y otro ser de la casa de David. Ser de la casa de David significa ser originario de donde David nació, donde se estableció su casa, y David es de la casa de Belén. Ahora, cuando se dice la casa del pan, no es que estaba llena de panadería, ¿ya? Si entendemos que pan, ¿qué es lo que es alimento, ¿no es cierto? O sea, Belén significa literalmente casa del pan, pero la interpretación es donde venía el alimento. Y recuerden, ¿por qué se caracterizaba Belén? ¿Ah? No, eso. Ahí estaban los principales criaderos de los corderos que se utilizaban tanto para la Pascua como para la expiación, el Yom Kippur. Entonces, ahí por eso es que Jesús nace ahí también, ¿ya? Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el alimento que cubre toda nuestra necesidad espiritual. Y Él es, además, nace donde nacen, o donde principalmente, no exclusivamente, pero principalmente se criaban los corderos para el sacrificio. ¿Ya? Entonces, todo esto es el marco teórico de la cena del Señor. ¿Por qué lo hacemos con pan y vino? Por esto. ¿Ya? Ahora, la cena del Señor es también la expresión de un deseo de comunión con los hermanos. La cena del Señor no la instituyó el Señor para que uno solo la comiera. No, la instituyó para que el cuerpo participara de esto. Porque todos, cuando estamos unidos en esto, todos estamos en un mismo sentir, porque todos estamos recordando que somos incorporados al nuevo pacto por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, porque Él se entrega por nosotros, porque Él es el pan de vida, porque Él es el Cordero de Dios. Todo eso está en nuestra mente y lo recordamos por medio de esos dos implementos que representan su cuerpo y su sangre. ¿Ya? Tiene que ser en comunión, porque Jesús no murió por un individuo, murió por un cuerpo, por una iglesia. Lucas 22:15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Había un anhelo, un deseo de compartir esa Pascua. ¿Ya? Los discípulos no sabían que iba a venir esta institución de la cena del Señor, pero el deseo del Señor era tener comunión con ellos. Hechos 2:46. Por eso es tan importante la participación en la cena del Señor, entendiendo todos estos conceptos. La próxima semana vamos a examinar en profundidad el pasaje de Corintios, que trae a veces interpretación equivocada, porque el tema de Corinto era un tema, cuando habla de la cena indignamente, hay mucha confusión en eso. Porque ¿cuál era el problema de Corinto? Bueno, tenían problemas en todo. Desobediencia, pero ¿se recuerdan los que han leído el pasaje de la cena del Señor? Pablo le dice, lo que pasa es que algunos, claro, se emborrachan, otros vienen, comen antes de tiempo, no esperan a nadie. Y Pablo lo que le está diciendo, este tiempo es para tener comunión, para esperarse, para amarse como uno. ¿Ya? Entonces, eso es importante también verlo. Hechos 2:46.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya. Partir el pan es la acción de compartir la cena del Señor. Ahora, ellos se reunían en el templo. Los historiadores dicen que obviamente no se podían reunir como cristianos en las dependencias internas del templo, pero era el lugar de reunión. ¿Dónde se reunían ellos? En la gran e inmensa explanada que se llamaba la explanada de los gentiles. Ahí se reunían y ahí se juntaban, se sentaban, leían la escritura o tenían un tiempo. Y después, en sus casas o en casas, se juntaban grupos más pequeños y compartían una comida, y en esa comida hacían o practicaban la cena del Señor. ¿Ya? La cena del Señor. Entonces, la cena del Señor tiene una relación directa con la comunidad, con la comunión unos con otros. ¿Ya? La cena del Señor es un momento en el que recordamos juntos, como cuerpo de Cristo, que somos cuerpo de Cristo y que somos ministros del nuevo pacto y que somos salvados por Jesús y todo por lo que Él hizo por nosotros. Sin ese acto de redención, nosotros estaríamos todos condenados. ¿Ya? Ese es el foco. Por supuesto, ponemos claridad en los implementos, pero los implementos en sí no tienen nada sacro. Entonces, si una persona no cristiana, porque hay gente que rasga vestiduras porque alguien no cristiano se comió, y le pasaron y comió, no sé, no son los implementos. ¿Se entiende? Ahora, por supuesto que no fomentamos eso, pero ¿qué va a hacer? A lo mejor lo toma con respeto, a lo mejor lo toma por tradición, pero ¿qué condición espiritual tiene esa persona? Está muerto espiritualmente. O sea, esa persona tome vino, Coca-Cola, lo que sea, no tiene ningún efecto en eso. Pero nosotros, ¿por qué lo hacemos eso? Porque le damos un énfasis a qué cosa, a los implementos. ¿Cómo tomó cena el Señor? ¿Cuántos de nosotros tomamos a veces la cena del Señor sin reflexionar en lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Ya? O peor aún, porque el foco de esto es la comunión. ¿Cuántos pueden tener algo contra un hermano, contra una hermana, que no los saluda, que no se saludan, que no se pescan, que esta cuestión, y no tiene ningún problema? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que entenderlas, porque si no, estamos como los reformados, que estamos pensando en que esto es. Por eso en algunas iglesias luteranas todavía existe, igual que, a diferencia de que el pastor, ¿no es cierto?, le unta un poco en la copa y le pasa así, porque en la misa romana te dan el puro pan. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ahora, lo último antes de cerrar, los aspectos prácticos vamos a comenzar a ver la próxima semana también. La frecuencia. ¿Cuántas veces deberíamos tomar la cena del Señor? No hay una ordenanza concreta. Y es aquí donde nosotros tenemos que echar mano a las imágenes que la Biblia nos muestra. Algunos lo hacemos una vez por semana, porque es una vez por semana cuando estamos congregados como familia de Dios. Otros lo hacen una vez al mes, está bien. No creo que los que hacen una vez al año está bien, porque eso sería como un símil de celebrar la Pascua, y nosotros no celebramos la Pascua. Entonces, cada vez que estemos juntos, sí, hay iglesias, sí, hay algunos que lo hacen una vez al año, ¿ya? Y le dan todo un ceremonial, ¿no es cierto? Todo un ceremonial. Entonces pasa a ser más importante la ceremonia, la situación, todo, y no el memorial. ¿Ya? Y entonces como que el memorial es algo que es, pero no, todos los días de forma individual nosotros tenemos que levantarnos agradeciendo a Dios por lo que Él hizo por nosotros, pero una vez a la semana todos juntos recordamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta?
La próxima semana, entonces, les pido que si por favor pueden leer 1 Corintios desde el versículo 17 hasta el 34. Vamos a revisar toda esa porción. Capítulo 11, perdón. Capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. ¿Sí? Sí, también lo vamos a ver, sí. Lo de los niños, sí. Obviamente, tampoco si un niño se pasó, ¿no es cierto? Y tomó un poco de esto y un poco el poco de vino y el poco de más, por supuesto que no se va a producir algo en sí como tal. Pero nosotros debemos darle, porque la cena del Señor, así como no fomentamos a los inconversos, no es un snack para los niños, ni para satisfacer su curiosidad, ¿ya? Y las madres, los padres tenemos que, bueno, yo ya no, pero tienen que evitar que eso suceda, ¿ya? No por un concepto sacro, sino por un concepto de discernimiento. Es lo mismo que con el bautismo. Tiene que existir discernimiento y conciencia para hacerlo, ¿ya? Ok. ¿Puedo orar, Andresito? Padre, buenas noches. Te damos gracias por el estudio del día de hoy, Padre. Te damos gracias, en primer lugar, por tu salvación, Señor, por habernos llevado de muerte a vida eterna, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y en segundo lugar, también te damos gracias por la posibilidad de poder tener esta iglesia a la cual podemos venir a estos estudios y ver estos temas que son tan importantes, Señor, tan fundamentales como es tu santa cena, Señor, la cena del Señor. Oramos, Padre, para que tú hayas colocado en nosotros entendimiento, Señor, y para también darnos mayor madurez al respecto de todos estos temas, Señor, para realmente tomar las cosas como corresponde, con la seriedad, Señor, pero también considerando que lo que realmente debemos darle valor es a tu obra, Señor, más que a los implementos. Te damos gracias, Padre, y oramos para que cada uno de nosotros pueda regresar a nuestros hogares sanos y salvos. En el nombre de Jesús, amén, Señor.